El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una tranquila galería de arte, perdida en un rincón de la bulliciosa ciudad, se alzaba un lienzo peculiar. No era la obra de un famoso pintor, ni tampoco una pieza extravagante. Sin embargo, su aura colorida y enigmática atraía las miradas de aquellos que se aventuraban a contemplarlo. Una tarde de primavera, dos almas solitarias se encontraron frente a esta pintura singular. Él, un joven caballero ataviado con ropajes de otra época, observaba con curiosidad el vibrante lienzo. Ella, una dama de belleza etérea y mirada melancólica, parecía hipnotizada por los colores que danzaban ante sus ojos. Sin mediar palabra, sus manos se encontraron sobre el marco del cuadro, y en un instante mágico, fueron absorbidos por la obra misma. Una bruma de colores los envolvió, y cuando recuperaron la conciencia, se encontraron parados en un prado verde y luminoso, bajo un cielo teñido de tonos que solo podrían existir en el reino de los sueños. Confundidos pero fascinados, se miraron el uno al otro, sin comprender cómo habían llegado allí. Pero antes de que pudieran articular una pregunta, una voz suave y melodiosa resonó a su alrededor. Bienvenidos, viajeros del tiempo y el arte. Han sido convocados por el poder de la imaginación y la magia de esta obra. En este mundo pintado, sus destinos se entrelazarán y sus historias se escribirán juntas. Así comenzó la extraordinaria aventura de dos almas destinadas a cruzar los límites del tiempo y el espacio, unidas por la magia de un lienzo encantado. Fabio, el joven caballero que había sido arrastrado al mundo del lienzo, se encontraba ahora explorando este nuevo y fascinante entorno. Sus ojos, acostumbrados al bullicio de las calles empedradas de su época, se maravillaban ante la exuberante naturaleza que se extendía ante él. Caminando por el prado, Fabio se detuvo a contemplar un arroyo cristalino que serpenteaba entre los árboles. Se agachó para mojar sus manos en sus frescas aguas y, al hacerlo, vio reflejada su imagen en la superficie. Pero lo que vio no fue su propio rostro, sino el de un joven apuesto con una mirada llena de determinación y un brillo de aventura en sus ojos. Confundido por este extraño fenómeno, Fabio se apartó del arroyo y continuó su exploración. Pronto llegó a un claro en el bosque, donde se alzaba majestuoso un castillo de piedra cubierto de enredaderas florecientes. Con paso firme, decidió adentrarse en sus muros y descubrir qué secretos guardaba. Dentro del castillo, Fabio se encontró con una serie de pasillos oscuros y habitaciones misteriosas. Cada rincón parecía susurrarle un enigma sin resolver, y su corazón latía con la emoción de la aventura. Sin embargo, a medida que exploraba más y más, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué misterios ocultaba aquel castillo? ¿Y qué conexión tenía él con este mundo de fantasía? Estas preguntas se agolpaban en la mente de Fabio mientras continuaba su búsqueda de respuestas en las profundidades del antiguo edificio. Mientras Fabio se aventuraba en los pasillos del castillo, María, la enigmática dama que había sido arrastrada al mundo del lienzo, exploraba un camino diferente en esta tierra de ensueño. María se encontraba ahora en un jardín encantado, donde las flores exóticas perfumaban el aire y los pájaros cantaban melodías desconocidas. Con cada paso que daba, sentía una sensación de familiaridad, como si este lugar fuera parte de un sueño olvidado que finalmente cobraba vida. Caminando entre las flores de colores brillantes, María llegó a un claro donde se alzaba una majestuosa mansión de estilo victoriano. La casa parecía sacada de un cuento de hadas, con sus torres altas y sus ventanas adornadas con encaje.
Intrigada, María decidió adentrarse en su interior y descubrir qué secretos aguardaban entre sus muros. Dentro de la mansión, María se encontró con una serie de habitaciones lujosas y elegantes. Cada rincón estaba decorado con muebles antiguos y tapices exquisitos, y el aire estaba impregnado con el aroma de la historia. Sin embargo, a medida que María exploraba más y más, una sensación de melancolía comenzó a envolverla. ¿Qué secretos ocultaba aquella mansión encantada? ¿Y qué conexión tenía ella con este mundo de fantasía? Estas preguntas se agolpaban en la mente de María mientras continuaba su búsqueda de respuestas en los recovecos de la antigua morada. Mientras Fabio y María continuaban explorando los misteriosos lugares que habían encontrado en el mundo del lienzo, una sombra acechante se cernía sobre ellos. Fabio, aún inmerso en la búsqueda de respuestas dentro del antiguo castillo, se encontraba ahora en una sala llena de retratos antiguos. Los ojos de los nobles que miraban desde las pinturas parecían seguirlo a cada paso, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Fabio se detuvo frente a uno de los retratos, donde un hombre con una mirada fría y penetrante lo observaba con una sonrisa siniestra. De repente, una voz resonó en la habitación, rompiendo el silencio sepulcral. ¿Qué buscas, viajero del tiempo? ¿Acaso crees que puedes desentrañar los secretos de este lugar? Fabio se giró bruscamente, pero no vio a nadie más allá de los retratos que adornaban las paredes. Mientras tanto, María exploraba los pasillos de la mansión encantada, sintiendo cada vez más la presencia ominosa que se cernía sobre ella. Los susurros del viento parecían llevar mensajes inquietantes, y sombras danzantes se movían en las esquinas de su visión. Sin embargo, María se negaba a dejarse intimidar, decidida a descubrir la verdad detrás de este misterioso lugar. En el corazón de la mansión, encontró una puerta cubierta de enredaderas negras que parecían palpitar con una energía oscura. Con un nudo en la garganta, María empujó la puerta entreabierta y entró en la habitación más allá. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro de la habitación, un baile de sombras se desplegaba ante sus ojos. Figuras oscuras danzaban en el centro de la habitación, moviéndose al compás de una música invisible. María retrocedió instintivamente, pero algo la detuvo. Una voz suave y familiar resonó en su mente, instándola a quedarse y enfrentar sus miedos. Con el corazón latiendo con fuerza, María se adentró en el baile de sombras, enfrentándose a la oscuridad que amenazaba con consumirla. En ese momento, una luz brillante estalló en el centro de la habitación, disipando las sombras y revelando una figura conocida que le esperaba al otro lado. Fabio, con una mirada llena de determinación, extendió su mano hacia María. Juntos, enfrentarían los peligros que acechaban en las sombras y descubrirían la verdad detrás del misterioso mundo del lienzo. Después del encuentro en el baile de sombras, Fabio y María se encontraron unidos por un vínculo más fuerte que nunca. Decidieron explorar juntos los misterios que les rodeaban, enfrentando los desafíos que se interponían en su camino. Mientras deambulaban por los terrenos del castillo, descubrieron una entrada oculta que los conducía a un laberinto antiguo y misterioso. Las paredes de piedra se alzaban imponentes ante ellos, y el aire estaba cargado con una sensación de anticipación y peligro. Decididos a enfrentar este nuevo desafío, Fabio y María se adentraron en el laberinto, con la esperanza de encontrar respuestas en su interior. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no sería una tarea fácil. Los pasillos se retorcían y cambiaban de dirección, confundiéndolos en cada paso que daban. Horas parecieron pasar mientras los dos luchaban por encontrar una salida, pero el laberinto parecía tener una mente propia, atrapándolos en sus intrincadas redes. La desesperación amenazaba con apoderarse de ellos, pero se aferraron el uno al otro, encontrando fuerza en su unión. Finalmente, cuando parecía que estaban condenados a vagar por el laberinto para siempre, divisaron una luz brillante al final de un pasillo. Con renovada determinación, corrieron hacia ella, sorteando obstáculos y desafíos en su camino. Al alcanzar la salida del laberinto, se encontraron en un claro soleado,
donde una figura misteriosa los esperaba. Era el guardián del laberinto, un anciano sabio con ojos llenos de conocimiento. Con una sonrisa enigmática, les dijo que habían pasado la primera prueba y que su verdadero viaje apenas comenzaba. Después de superar la prueba del laberinto, Fabio y María continuaron su búsqueda de respuestas en el mundo del lienzo. Sin embargo, en su camino se encontraron con un nuevo personaje que cambiaría el curso de su aventura. Mientras exploraban un bosque encantado, se encontraron con un anciano de aspecto sabio que parecía estar esperándolos. Su presencia irradiaba una energía tranquila y poderosa, y su mirada parecía penetrar en lo más profundo de sus almas. «Bienvenidos, viajeros del tiempo y del arte», dijo el anciano con una sonrisa amable. «Soy el creador de esta obra, el artista que dio vida a este mundo de ensueño en el lienzo. He estado siguiendo vuestro viaje con interés, y veo que estáis destinados a desentrañar los misterios que yacen ocultos aquí». Fabio y María se miraron el uno al otro, sorprendidos por las palabras del anciano. ¿Cómo podía ser posible que el autor de la obra estuviera presente en su propia creación? Sin embargo, antes de que pudieran articular una pregunta, el creador les habló de nuevo. «Vuestra unión es más poderosa de lo que imagináis», continuó el anciano. «Juntos, tenéis el poder de cambiar el destino de este mundo y de aquellos que lo habitan. Pero para hacerlo, debéis enfrentaros a vuestros mayores miedos y demostrar vuestra valentía y determinación». Con estas palabras, el creador desapareció ante sus ojos, dejando a Fabio y María con una sensación de asombro y propósito. Sabían que su camino no sería fácil, pero estaban decididos a seguir adelante, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Después del encuentro con el creador de la obra, Fabio y María continuaron su travesía por el mundo del lienzo con renovada determinación. Sin embargo, lo que descubrieron a continuación los dejaría atónitos y cuestionaría todo lo que creían saber. Mientras exploraban un valle cubierto de flores de colores brillantes, se encontraron con un lago cristalino que parecía reflejar el cielo mismo. Fascinados por su belleza, se acercaron para contemplar su sereno reflejo, pero lo que vieron en el agua los dejó sin aliento. En lugar de sus propias imágenes, vieron reflejadas las imágenes de dos personas completamente diferentes, un hombre y una mujer que se parecían sorprendentemente a ellos, pero vestidos con ropajes de otra época y con una expresión de tristeza en sus rostros. Confundidos y perturbados por esta revelación, Fabio y María buscaron desesperadamente respuestas. ¿Quiénes eran esas personas que parecían ocupar sus lugares en el mundo del lienzo? ¿Y qué significaba esto para su propia existencia dentro de esta realidad alterna? Mientras reflexionaban sobre estas preguntas, una figura misteriosa emergió de entre los árboles cercanos. Era un anciano con ojos sabios y una sonrisa enigmática. «Lo que ves no es más que un espejismo», dijo con voz calmada. «El mundo del lienzo es un lugar de ilusiones y realidades entrelazadas. Pero solo aquellos que pueden ver más allá de las apariencias pueden encontrar la verdad». Con estas palabras, el anciano desapareció nuevamente, dejando a Fabio y María con más preguntas que respuestas. Sin embargo, ahora estaban determinados a descubrir la verdad detrás de este misterioso enigma y a encontrar una manera de regresar a sus propias vidas, donde la realidad y la ilusión estaban claramente definidas. La inquietud se apoderaba del mundo del lienzo mientras Fabio y María se enfrentaban a la realidad desgarradora. El lienzo que los había unido y que les había proporcionado este mundo de ensueño estaba en peligro. Una oscuridad ominosa comenzó a extenderse por el paisaje, envolviendo todo a su paso en una sombra fría y siniestra. Fabio y María se apresuraron a buscar al creador de la obra, pero lo que encontraron fue aún más desolador. El anciano yacía en el suelo, inconsciente, y el lienzo que había dado vida al mundo del lienzo estaba siendo consumido por llamas negras. Desesperados, intentaron detener la destrucción, pero era inútil. La magia que sostenía el lienzo se desvanecía ante sus ojos, dejando tras de sí un vacío oscuro y sin vida. Sin una salida clara,
se dieron cuenta de que estaban atrapados en este mundo sin esperanza de regresar a sus vidas anteriores. La devastación los envolvía mientras miraban impotentes como todo lo que habían conocido se desmoronaba a su alrededor. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación se encendió en sus corazones. Aunque el lienzo que los había unido había sido destruido, su vínculo seguía siendo fuerte. Decidieron que no se rendirían ante la adversidad y buscarían una manera de restaurar lo que se había perdido. Con esa resolución en mente, se aventuraron hacia lo desconocido, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Aunque no sabían qué les deparaba el futuro, estaban determinados a encontrar una salida, sin importar cuán difícil pudiera ser el camino. Con el lienzo destruido y su destino incierto, Fabio y María continuaron su travesía por el mundo del lienzo. La oscuridad que rodeaba su entorno parecía aumentar con cada paso, pero su determinación seguía siendo inquebrantable. Mientras vagaban por un bosque encantado, se toparon con un nuevo desafío que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su capacidad para utilizar la magia que habían descubierto en este mundo alternativo. Un grito desgarrador resonó entre los árboles, rompiendo el silencio del bosque. Sin dudarlo, Fabio y María corrieron hacia el lugar del sonido y se encontraron con una escena desgarradora. Una criatura mágica, atrapada en una red tejida con hilos oscuros que la aprisionaban. La criatura, una anciana con alas marchitas, le suplicó ayuda con voz temblorosa. Explicó que había sido capturada por un ser oscuro que habitaba en las profundidades del bosque y que planeaba usar su magia para sembrar el caos y la destrucción en el mundo del lienzo. Fabio y María sabían que no podían permitir que esto sucediera. Con determinación, se dispusieron a liberar al hada de su prisión, pero descubrieron que la red estaba tejida con una magia oscura que era difícil de romper. Ante este nuevo obstáculo, Fabio y María comprendieron que necesitarían más que su fuerza física para liberar al hada. Uniendo sus fuerzas y canalizando la magia que habían descubierto dentro de sí mismos, intentaron deshacer el hechizo que mantenía prisionera a la criatura. Concentrando su energía y enfocando sus mentes, lanzaron un conjuro que desató una explosión de luz brillante, rompiendo la red oscura en 1000 pedazos. El hada, liberada, les dio las gracias con lágrimas en los ojos y les prometió su eterna gratitud. El bosque, ahora iluminado por la luz de su magia, parecía cobrar nueva vida a su alrededor. Fabio y María entendieron que, aunque su viaje estaba lleno de peligros y desafíos, tenían el poder dentro de ellos para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Con renovada determinación, continuaron su travesía hacia lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Tras el incidente en el bosque encantado, Fabio y María continuaron su viaje por el mundo del lienzo, guiados por la determinación de restaurar la armonía y descubrir una salida de este mundo alterno. Sin embargo, su próxima parada los llevaría a un lugar que desafiaría su comprensión y los obligaría a enfrentarse a sus más profundos temores. En su camino, se encontraron con un valle sombrío y envuelto en una neblina densa. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza y desesperación. Finalmente, llegaron a un lugar donde el paisaje cambiaba abruptamente. Se encontraron frente a una ciudad en ruinas, con edificios medio derruidos y calles cubiertas de escombros. Pero lo que más los perturbó fue la sensación de vacío y desolación que emanaba del lugar. Al adentrarse en la ciudad abandonada, descubrieron que estaba habitada por almas perdidas, seres etéreos atrapados en un estado de limbo. Las almas vagaban sin rumbo fijo, susurros de lamentos y susurros llenaban el aire, creando una atmósfera de angustia y desesperación. Fabio y María sintieron una profunda compasión por estas almas atormentadas y se propusieron ayudarlas a encontrar la paz. Pero para hacerlo, tendrían que enfrentarse a los demonios internos que habían llevado a estas almas a su perdición. Explorando las ruinas de la ciudad, se encontraron con un templo antiguo, el cual parecía ser el centro de la desesperación que envolvía el lugar. En su interior, descubrieron una figura ominosa,
un espectro oscuro que se alimentaba de la angustia y el sufrimiento de las almas perdidas. Decididos a liberar a las almas atrapadas, Fabio y María confrontaron al espectro, desafiando su oscura influencia con la luz de su determinación y compasión. Con cada palabra de aliento y cada acto de bondad, debilitaron el poder del espectro hasta que finalmente se desvaneció en la nada, liberando a las almas perdidas y restaurando la paz en el valle sombrío. El aire se llenó entonces con un susurro suave y tranquilizador, y la neblina comenzó a disiparse, revelando un cielo estrellado brillante sobre sus cabezas. Fabio y María comprendieron que, aunque el camino hacia la salida seguía siendo incierto, tenían el coraje y la compasión necesarios para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con esta certeza en sus corazones, continuaron su viaje hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que sea que el destino les deparara. Después de restaurar la paz en el Valle Sombrío, Fabio y María continuaron su travesía por el mundo del lienzo, con la esperanza de encontrar una salida de esta realidad alterna. Sin embargo, su camino los llevó a las alturas de unas montañas majestuosas, donde se encontraron con un nuevo personaje que cambiaría el curso de su destino. En lo alto de una cima nevada, encontraron a un anciano vestido con ropajes de un mago antiguo. Su barba blanca ondeaba al viento y sus ojos brillaban con una luz misteriosa y sabia. El anciano se presentó como el guardián de las montañas y les habló de una antigua profecía que había estado esperando su cumplimiento. «Viajeros del tiempo y del arte», dijo el guardián con solemnidad, «habéis llegado en un momento crucial. La fuerza que os une es más poderosa de lo que imagináis, y vuestro destino está entrelazado con el destino de este mundo». Fabio y María escucharon con atención mientras el guardián les explicaba que su unión era la clave para restaurar el equilibrio en el mundo del lienzo. Pero para hacerlo, tendrían que enfrentarse a una última prueba, una prueba que pondría a prueba su valentía y determinación hasta el límite. La prueba los llevaría a través de un laberinto de hielo y nieve, donde el frío penetrante y los vientos feroces amenazarían con congelar sus corazones. Pero el guardián les prometió que no estarían solos en esta tarea. Les reveló la existencia de un aliado poderoso, un espíritu antiguo que habitaba en las profundidades de las montañas y que los ayudaría en su búsqueda. Con renovada determinación, Fabio y María se prepararon para enfrentar la prueba que les esperaba. Sabían que el camino sería difícil y peligroso, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con la esperanza de encontrar una salida de este mundo y restaurar la armonía perdida. Con el corazón lleno de determinación y el propósito claro en sus mentes, Fabio y María se adentraron en el laberinto de hielo y nieve, dispuestos a enfrentar la prueba final que les había sido encomendada por el guardián de las montañas. Sin embargo, lo que encontraron en su interior cambiaría el curso de su destino de una manera inesperada. A medida que avanzaban por los retorcidos pasadizos del laberinto, una sensación de pesadez comenzó a pesar sobre ellos. Los vientos aullaban con furia a su alrededor, y el frío penetrante se filtraba en sus huesos, desafiando su resistencia. Sin embargo, continuaron avanzando, cada paso acercándolos un poco más a su destino. Pero cuando finalmente llegaron al centro del laberinto, se encontraron con una sorpresa desgarradora. Una grieta se había abierto en el suelo, separándolos uno del otro y bloqueando cualquier intento de reunión. Fabio y María se miraron el uno al otro con angustia, sintiendo la pérdida de su compañero como un golpe en el corazón. Habían luchado juntos contra innumerables desafíos y se habían apoyado mutuamente en momentos de peligro, pero ahora se enfrentaban a una realidad en la que estaban solos. Con el corazón lleno de pesar, Fabio y María se vieron obligados a seguir adelante por caminos separados, cada uno enfrentando sus propios desafíos y peligros en su búsqueda de una salida de este mundo misterioso. A medida que se alejaban uno del otro, una sensación de incertidumbre se apoderaba de ellos. No sabían qué les deparaba el futuro ni si volverían a encontrarse algún día. Pero con la esperanza de que su unión aún pudiera salvarlos, continuaron su travesía con la determinación de encontrar una salida y restaurar la armonía en el mundo del lienzo. Mientras Fabio y María continuaban por caminos separados,
enfrentando desafíos y peligros en su búsqueda de una salida del mundo del lienzo. Una fuerza oscura comenzó a gestarse en lo más profundo de esta realidad alterna. Un malestar palpable se extendía por el paisaje, y los cielos se oscurecían con nubes tormentosas. Fabio, en su camino solitario, notó el cambio en el ambiente y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. María, por su parte, se vio rodeada por una bruma densa que le dificultaba ver el camino que tenía por delante. Pronto, descubrieron que el origen de esta perturbación era un antiguo artefacto mágico, una reliquia de un poder inmenso que había permanecido oculta durante siglos. Conocida como la Gema de la Oscuridad, esta reliquia había sido despertada por la agitación en el mundo del lienzo y comenzaba a manifestar su influencia corruptora. Fabio y María, aunque separados, sintieron la llamada de la Gema de la Oscuridad y comprendieron que su deber era detener su avance antes de que fuera demasiado tarde. Con la determinación renovada, se propusieron localizar la gema y neutralizar su poder maligno antes de que pudiera sumir al mundo del lienzo en la oscuridad eterna. Sin embargo, su tarea no sería fácil. La gema estaba protegida por una serie de pruebas mágicas y guardianes poderosos que harían todo lo posible por impedir que alguien se interpusiera en su camino. Fabio y María, cada uno enfrentando sus propios desafíos, se prepararon para la batalla final que decidiría el destino del mundo del lienzo y de sus propias vidas. Con la Gema de la Oscuridad como amenaza inminente, Fabio y María se embarcaron en una búsqueda desesperada para detener su avance antes de que el mundo del lienzo cayera en la oscuridad eterna. Sin embargo, cada paso que daban los acercaba más al epicentro del mal que amenazaba con consumirlos. En su búsqueda, Fabio y María se encontraron enfrentando desafíos cada vez más peligrosos y guardianes más poderosos que protegían la gema. Pero su determinación y coraje no flaquearon mientras se abrían paso a través de las pruebas mágicas y enfrentaban a sus enemigos con astucia y valentía. Finalmente, llegaron a la cima de una montaña escarpada, donde la Gema de la Oscuridad brillaba con un resplandor ominoso. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo para detener su avance, fueron confrontados por el guardián final, un ser de sombras y oscuridad que personificaba el poder corruptor de la gema. La batalla que siguió fue épica, con Fabio y María luchando con todas sus fuerzas contra el guardián oscuro. Cada hechizo lanzado y cada golpe intercambiado era una lucha entre la luz y la oscuridad, con el destino del mundo del lienzo pendiendo de un hilo. En un momento crítico, cuando parecía que la oscuridad prevalecería, Fabio y María unieron sus fuerzas en un último esfuerzo desesperado. Canalizando toda la magia que habían reunido durante su viaje y la fuerza de su vínculo, lanzaron un ataque final contra el guardián oscuro, desatando una explosión de luz que envolvió la cima de la montaña. Cuando la luz se desvaneció, Fabio y María vieron que el guardián oscuro había sido derrotado y la Gema de la Oscuridad yacía inerte a sus pies. Con un suspiro de alivio, supieron que habían triunfado sobre el mal que amenazaba su mundo y que la paz finalmente había regresado al lienzo. Con la Gema de la Oscuridad neutralizada, Fabio y María se prepararon para enfrentar su próximo desafío: encontrar una manera de restaurar el lienzo y encontrar una salida de este mundo alternativo. Aunque sabían que el camino por delante sería difícil, lo enfrentarían juntos, con la esperanza de un futuro brillante más allá de las sombras del pasado. Después de la victoria sobre la Gema de la Oscuridad y el guardián oscuro, Fabio y María se encontraron frente a una nueva encrucijada. Con el mal que había amenazado el mundo del lienzo neutralizado, ahora debían encontrar una manera de restaurar la armonía perdida y encontrar una salida de este mundo alternativo. Juntos, emprendieron un viaje por los rincones más remotos del mundo del lienzo, buscando pistas sobre cómo restaurar lo que se había perdido. A medida que exploraban, descubrieron antiguos artefactos y reliquias mágicas que habían sido olvidados por el paso del tiempo, cada uno llevando consigo una pieza del rompecabezas que los llevaría hacia la solución. Con ingenio y determinación, Fabio y María trabajaron juntos para desentrañar los misterios que rodeaban estas reliquias, combinando sus habilidades únicas y su conocimiento del mundo del lienzo para superar cada obstáculo que encontraban en su camino. Finalmente, después de meses de búsqueda y preparación,
llegaron al lugar donde todo había comenzado, el lienzo mismo. Con las reliquias mágicas en su poder, realizaron un antiguo ritual que había sido diseñado para restaurar la armonía en el mundo del lienzo y abrir una puerta hacia la libertad. Mientras realizaban el ritual, una luz brillante comenzó a emanar del lienzo, iluminando el paisaje circundante con un resplandor dorado. Fabio y María sintieron una sensación de paz y serenidad envolverlos mientras observaban cómo el mundo del lienzo comenzaba a transformarse a su alrededor. Las montañas se alzaron más altas, los bosques se llenaron de vida y color, y el aire se llenó con el canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos. Era como si el mundo mismo estuviera respirando un suspiro de alivio después de estar atrapado en la oscuridad durante tanto tiempo. Cuando el ritual llegó a su fin, Fabio y María se encontraron de pie ante una puerta brillante que se abría hacia la libertad. Con una sonrisa en sus rostros y el corazón lleno de esperanza, cruzaron el umbral juntos, dejando atrás el mundo del lienzo mientras se dirigían hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Y así, la historia de Fabio y María llegó a su fin, pero su legado viviría para siempre en las páginas de la historia del mundo del lienzo, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar.